Una mujer adoptada fue humillada por su familia, hasta que su marido rico, Valeria, siempre había sido el extraño en su propia casa. En aquel pintoresco pueblo donde las sonrisas parecían brotar de los corazones, ella sentía que cada risa escondía un secreto. Sus padres adoptivos, con sus miradas cargadas de desaprobación, la trataban como un adorno que simplemente no encajaba. Valeria, podrías esforzarte un poco más. Soltaban sus palabras sin tacto, como dardos que la hirieron repetidamente. Alguien podría pensar que vivir en un lugar tan hermoso sería un privilegio, pero para Valeria, cada rincón oscuro de la casa parecía susurrar su propia historia de abandono. La joven temía las reuniones familiares. Las miradas de sus hermanos, repletas de desdén, la hacían sentir como un fantasma. En una de esas reuniones, su hermano exclamó en voz alta: ¿Acaso crees que alguna vez serás como nosotros? Las risas de sus familiares resonaron en tormentos, llenando el aire de una presión insoportable. Valeria se convirtió en el símbolo de sus fracasos, la marca visible del dolor oculto en su hogar. Un día, agotada de las críticas, decidió asistir a un evento benéfico en busca de un respiro. El lugar brillaba con luces cálidas y música suave. Allí, entre copas de vino y sonrisas auténticas, conoció a Sebastián. Él era un empresario carismático, con una mirada que hacía que el mundo se detuviera. Su risa contagiosa y su elegancia transformaron el ambiente, y por primera vez Valeria sintió que brillaba. La conversación fluía como un río claro, y cada palabra que él decía la hacía sentirse valorada. Sebastián parecía ver a la verdadera Valeria, esa que había luchado por ser escuchada. Los días se convirtieron en semanas, y la relación floreció rápidamente. Sebastián le hacía sentir que podía ser quien realmente era. En el fondo, la ansiedad de perder esa felicidad siempre estaba presente, pero ella se aferraba a su amor. Se ilusionó con la idea de un futuro juntos, un futuro que pronto se tornó en una propuesta de matrimonio, pero había spoilers crueles en la trama de su vida. Justo cuando comenzaban a soñar, los oscuros secretos de su familia biológica emergieron de las sombras. Un extraño llegó al pueblo. Con cada paso que daba, el murmullos crecían. Se decía que había buscado a Valeria durante años. La revelación de su verdadero linaje amenazó su felicidad. Su familia biológica no era la imagen ideal que siempre había anhelado. Valeria no podía dejar de preguntarse, ¿quiénes eran realmente? ¿Podrían esos secretos opacar su futuro con Sebastián? La tensión le oprimía el pecho, y cada día, el eco de la verdad parecía acercarse más. La noche de la propuesta, mientras Sebastián se arrodillaba, un nudo en la garganta la hizo dudar. ¿Estaba lista para aceptar todo lo que venía? La luz de la felicidad contrastaba con las sombras que acechaban su pasado. Justo entonces los ojos de Sebastián reflejaron sorprendidos y ansiosos, y Valeria supo que la vida no sería sencilla. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La luz del anillo brillaba con intensidad mientras Sebastián miraba a Valeria, la emoción en sus ojos. Él estaba a punto de formular la pregunta que marcado sus corazones, mientras el aire se volvía denso entre la alegría y la incertidumbre. Pero cuando Valeria estaba a punto de responder, el sonido de un grito desgarrador atravesó la noche. Era un eco en la oscuridad, una nota discordante que arruinó el momento. Valeria, una voz familiar, llena de desesperación e ira. Su hermano, Andrés, apareció de la nada, su rostro pálido y sudoroso. La multitud se volvió hacia él, la alegría se tornó confusión. Tienes que venir ahora. Es mamá. Valeria sintió un golpe en el estómago. La tensión se convirtió en un frío helado.
¿Qué pasa? Su voz era solo un susurro, mientras su mente giraba en círculos. Fue al médico. Y ahora está. No sé quién es que venir. Andrés respiraba con dificultad. Un sudor frío le corría por la frente. Las miradas de la gente se aclamaban, murmurando entre ellos, preguntándose qué podría haber pasado. Sebastián intentó acercarse. Espera, Valeria, tal vez necesites. Pero ella se zafó. No podía pensar. Todo lo que importaba era la sombra de su madre en su mente, el rostro tranquilo que solía ser. Valeria lo siguió, sus pasos rápidos, su corazón un tambor en su pecho. Al llegar a la casa, el aire estaba cortado. Los rostros de sus padres adoptivos se tornaban más sombríos al verlos entrar. ¿Qué ocurre?, Valeria preguntó, su voz quebrándose. La respuesta vino en forma de un policía, cuya presencia era pesada. Lo siento, señora. Su madre ha tenido un accidente. Necesitamos que se haga una prueba de ADN. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Se interrumpió, el sudor brotando en su frente. Las palabras lucharon por escapar de sus labios. La madre de Valeria estaba siendo llevada a la ambulancia. Las miradas llenas de piedad la envolvieron. Es cuestión de protocolo, dijo el oficial. Se agachó a su altura. Puede ser importante que comprueben las relaciones familiares. A veces, las cosas no son lo que parecen. Un nudo se formó en su garganta. Relaciones familiares. Pensamientos confusos llenaron su cabeza. Valeria siempre supo que era adoptada. Pero él no significaba que esto fuera un tema en la mesa de la cena. No ahora. En medio del caos, la voz de Sebastián fue un murmullo distante, pero su toque en la espalda pertenecía a la tierra firme. Valeria, estoy contigo, dijo, pero su mirada estaba fija en su madre, en la ambulancia que se alejaba. Cuando el oficial se marchó, Andrés estaba inmóvil, como si recibiera un golpe. ¿Y si no es una coincidencia? ¿Y si es verdad lo que se rumorea sobre ella? Sobre ustedes. Su voz temblaba. Ella puede estar conectada con tu familia biológica, Valeria. Un frío recorrió su espalda. No podía ser. Eso significaba que su vida entera había sido una ilusión. Todo lo que había creído, la búsqueda de su identidad y su amor por Sebastián, podría estar fundado en la mentira. Mientras la idea penetraba su mente, la oscuridad de su pasado parecía abrirse ante ella, lista para devorarla. ¿Qué? No, no es así, no puede ser, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Más murmullos se expandieron. El abrumador alboroto de voces llenó la habitación. Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies. No quiero, no voy a saber más, balbuceó mientras comenzaba a retirarse. Pero Sebastián la detuvo. Valeria, esto puede ser la clave. ¿Por qué no enfrentarlo? ¿Por qué no descubrirla? ¿Verdad? El eco de sus palabras resonó como un trueno en su cabeza. ¿Y si la verdad destruyera todo? Ella miró a su hermano, a la gente que murmuraba sobre su desgracia. Los secretos se movían en el aire, el pasado la llamaba, amenazando con ahogarla en sus propias dudas. Justo cuando todo parecía estar al borde de desmoronarse, Valeria comprendió que tendría que enfrentar la verdad o conocer el horror de su historia. Se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con esos secretos ocultos, y no había vuelta atrás. ¿Estaba realmente lista para abrir la caja de Pandora? ¿Podría su felicidad resistir el embiste de esos oscuros secretos familiares? La incertidumbre dominaba su mente mientras las sombras acechaban, esperando el momento perfecto para revelarse. Valeria sintió que el aire se transformaba en ácido a medida que su hermano Andrés terminaba su desgarradora advertencia. El caos que rodeaba a su familia parecía un torbellino. Estaba allí, en esa casa que había sido su refugio y su prisión a la vez, sintiendo como si cada palabra de su hermano le perforara el corazón. ¿Era posible que su madre, la única que siempre había tratado de entenderla, pudiera estar vinculada a sus secretos oscuros? ¿Qué estás diciendo, Andrés?, Valeria gritó, intentando aferrarse a la realidad, pero la incertidumbre era un monstruo al acecho, listo para devorarla. Los murmullos de la multitud en su casa se convirtieron en un eco lejano, mientras el rostro de su hermano se desdibujaba en un mar de pensamientos oscuros. Sebastián se acercó,
su mano firmemente en la espalda de Valeria. Siento, Valeria. Pero tal vez sea hora de descubrir la verdad, dijo con voz suave, pero el brillo en sus ojos mostraba una mezcla de preocupación y anticipación. No, no quiero saber más. La voz de Valeria era un grito ahogado ahora. Un mareo intenso le nubló la vista. Sentía que estaba al borde de un abismo y no podía dar un paso más hacia adelante. ¿Qué tal si todo lo que creía hacer de su vida era una gran mentira? Entonces, en medio de ese caos emocional, ocurrió algo inesperado. Una serie de gritos rompió la tensión en la habitación, seguidos por un estallido ruidoso. La puerta de la casa se abrió de golpe, y una figura familiar, pero inquietante, apareció en el umbral. Era su madre adoptiva, pálida y con los ojos desorbitados. El terror reflejado en su rostro hizo que Valeria sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Valeria, tienes que escucharme», gritó su madre, respirando con dificultad. La multitud se acercó, preocupada, pero la madre de Valeria parecía inconsciente del mundo que la rodeaba. Necesito decirte algo. Es sobre tu madre biológica». Su voz temblaba, y en un instante todo el ruido cesó. La sala se llenó de un silencio cargado de tensión. «¿Qué pasa?» Valeria apenas podía hablar. La ansiedad se apoderaba de ella. Eres parte de algo mucho más grande de lo que pensabas. Hay cosas que nunca te conté, cosas que nunca quise que supieras». Su madre adoptiva balbuceó, con las lágrimas asomando en sus ojos. Valeria sintió que el suelo se desvanecía. La sala comenzó a girar. «¿Qué cosas? Dímelo», exigió la adrenalina aumentando su desesperación. «Tu madre biológica. Ella es, más que lo que has escuchado. No solo era una simple mujer que te abandonó. Ella está involucrada en algo mucho más complicado. No solo tienes vínculos con ella, está en peligro y necesitamos actuar rápido». Se detuvo un segundo, respirando profundamente, como si las palabras siguientes fueran un peso mortal. «Tenías una hermana». Las palabras hicieron eco en la habitación. «Una hermana». Valeria se sintió desmayar. Todo comenzó a tener sentido, y a la vez, nada lo hacía. ¿Qué significa eso? Dijo que una organización la está buscando, una organización que se relaciona directamente contigo y con tu madre biológica. Intervino Andrés, su voz entrecortada. Todos los ojos miraban a Valeria, expectantes y temerosos. «Sigo sin entender». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «¿Quiénes son esas personas?», gritó. Su miedo se convertía en ira. De repente, el ambiente familiar que había conocido se transformó en un campo de batalla. El caos estalló de nuevo. Gritos y murmullos llenaron el aire mientras Valeria trataba de asimilar la información. Pero antes de que pudiera procesar, el sonido de sirenas de ambulancia resonó en el fondo. Las luces azules y rojas iluminaban la casa como un recordatorio de que el pasado había llegado para reclamar sus secretos. Valeria se sintió atrapada en una telaraña de incertidumbres, cada rebelde revelando más dudas que seguridad. ¿Podría confiar en su madre adoptiva ahora? ¿Qué pasaría con el amor que sentía por Sebastián? Las sombras estaban volviendo, y ahora una amplia claustrofobia lo ocultaba todo. «Valeria, escucha». La voz de Sebastián penetró a través del tumulto, pero ella no podía. Las preguntas danzaban en su mente como un torbellino, y con su hermana involucrada en ese peligroso enredo, las respuestas se volvían cada vez más urgentes. ¿Estaba preparada para afrontar esta nueva realidad? Todo se tambaleaba, y el oscuro destino de su pasado estaba a punto de alcanzarla. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su madre adoptiva resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. ¿Una hermana? ¿Una conexión con mi madre biológica? Se tambaleó, tratando de aferrarse a algo, pero el suelo bajo sus pies parecía moverse. Había tanto en juego, tanto que aún no sabía. La sala estaba en completo silencio. Todos la miraban, expectantes. El temor se notaba en los rostros de sus padres adoptivos. Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Su voz se volvió fría, dura. El miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. «Valeria, tú no entiendes.
Su madre adoptiva trató de explicarse, pero Valeria la interrumpió. No entiendo nada. Todo ha sido una mentira, gritó sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas. Los murmullos estaban de vuelta. La gente dudaba y especulaba sobre lo que había escuchado. Esta es tu oportunidad de descubrirlo todo. Escucha a tu madre, insistió Sebastián con un tono suave. Pero Valeria lo miró a él también, decepcionada. ¿Acaso él también sabía? ¿Por qué no le había contado? ¿Qué más hay que descubrir? Todo lo que creí conocer de mi vida era solo una. Achada, su mente daba vueltas. El dolor y la confusión la consumían. El sonido de sirena resonó más fuerte, rompiendo la tensión, y en ese momento, un hombre alto y delgado irrumpió en la habitación. Su apariencia era desaliñada, reflejando una urgencia inminente. La multitud se apartó, y él gritó con una voz que resonaba con determinación. Valeria, no puedes confiar en ellos. Tu madre adoptiva está involucrada. Las miradas se volvieron hacia él. Los murmullos continuaron, ahora llenos de suspenso y desconfianza. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba aún más. ¿Quién eres tú?, preguntó con miedo. Soy un amigo de tu madre biológica. Me envió, respondió el extraño, y sus ojos oscuros enmarcaban el caos que acababa de abrir. Ella está en peligro, y tú también. Hay una organización detrás de esto. No son solo rumores. Ellos están buscando a tu hermana y a ti, porque saben quiénes son. Los rostros se tornaron pálidos. Las miradas se cruzaron en ese momento. No puede ser. Valeria exclamó. Esto no está sucediendo. No puede ser real. Pero algo en la voz del extraño era demasiado convincente. Tu madre está en peligro, porque se niega a decir dónde estás. Ella sabe que tú eres el blanco, continuó, mirando fijamente a Valeria. Tienes que confiar en mí. No tienes idea de lo que está en juego. Cállate, gritaron varias voces. La tensión crecía entre los presentes. Se formaron grupos. Algunos querían a Valeria fuera de allí. Otros querían escuchar al extraño. Sebastián, sin embargo, no se movió de su lado. Su mirada mostraba preocupación. Valeria, ¿quieres escuchar más?, él le preguntó, mientras el caos a su alrededor aumentaba. La sensación de desconfianza comenzó a apoderarse de ella. Justo cuando pensaba que su vida no podía volverse más complicada, la verdad parecía abrir una nueva caja de sorpresas. Él no sabe de lo que habla, susurró su madre adoptiva, mientras la angustia inundaba su rostro. Las cosas están fuera de control. Eres parte de algo más grande, continuó el extraño, ignorando la reacción de aquellos a su alrededor. Tu madre biológica nunca ha dejado de buscarte. No lo entiendes, pero tú y tu hermana son el centro de este desorden, y ellos no se detendrán hasta encontrarlas. Valeria sintió una ráfaga de emoción. ¿Dónde está mi hermana? ¿Por qué están haciendo esto? La multitud contenía la respiración, y el extraño se inclinó hacia ella como si estuviera a punto de revelar un terrible secreto. Porque hay algo que debe ser revelado, y tú eres la clave. Un instante después un estruendo resonó afuera, amplificado por el pánico. La puerta principal fue derribada. Con un golpe seco, la escena cambió en un instante. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró, cada uno con rostros serios y decididos. Llevaban armas y miradas frías. En un abrir y cerrar de ojos, todo se tornó caótico. Gritos y movimientos erráticos llenaron la habitación. «No dejen que se escape», gritó uno, y el pánico sacudió a Valeria. Ella se dio cuenta de que aquello que siempre había tratado de ignorar, el legado oculto de su familia biológica, había llegado a buscarla con fuerza, mientras los hombres comenzaban a rodearla. Valeria sintió que el aire le faltaba. Las miradas de su madre adoptiva y Sebastián eran un mar de confusión y miedo. ¿Quiénes eran estos hombres y qué querían de ella? «Valeria, vete», gritaron a coro, pero ella estaba en shock. La realidad se desvanecía a su alrededor y se encontraba atrapada en un laberinto de secretos y amenazas. No podía retroceder, pero tampoco sabía qué camino tomar adelante. Todo era un caos, y lo único que parecía claro era que su vida nunca volvería a ser la misma. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Las palabras del extraño retumbaban en su mente, creando ecos de pánico. Los hombres de trajes oscuros rodeaban la habitación, cada uno con miradas fijas y serias. Era como si estuvieran cazando. A su alrededor, los murmullos crecían. Las personas retrocedían, buscando una vía de escape. «No dejen que se escape»,
gritó uno de ellos, y la sala estalló en caos. Valeria se sintió atrapada entre el fuego cruzado de palabras y gestos desesperados. Pero antes de que los hombres pudieran acercarse más, la puerta principal fue derribada. Un estruendo resonó por toda la casa, haciendo que el corazón de Valeria se acelerara aún más. De la oscuridad, una figura apareció, arrastrando consigo una sombra ominosa. Era una mujer de cabello oscuro y pálido. La mirada de Valeria se cruzó con la de ella, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «Valeria», gritó la mujer, avanzando a zancadas, y en un segundo se plantó frente a ella, entre el grupo de intrusos y su propia familia. «¿Mamá?» Valeria apenas pudo pronunciar la palabra. Era su madre biológica, pero se veía agotada, como si hubiera estado huyendo durante días. Las lágrimas brotaron de unos ojos que parecían haberlo visto todo, reflejando un dolor profundo, un sufrimiento que Valeria no podía comprender. «Sigue adelante, Valeria, no mires atrás», gritó la mujer, pero antes de que Valeria pudiera reaccionar, un lustroso coñac en la mano de uno de los hombres le hizo recordar el peligro. En un instante, el aire se volvió pesado, y el caos se transformó en confusión. Los hombres comenzaron a titubear, mirándose entre ellos con incertidumbre. La llegada de su madre biológica había cambiado la dinámica. «Sujétenla», ordenó uno de ellos, pero ella se plantó firme. «No me llevarán a ninguna parte, soy su madre, y no me llevarán». A ella, su voz resonó con una fuerza que Valeria no sabía que poseía. Todo se volvió un lío de movimientos. Sebastián, tenso y decidido, se interpuso entre la línea de avances y retrocesos. «¿Qué está pasando aquí?», roció su voz, la inquietud brotaba de sus palabras. El ambiente cambió de nuevo. «Tú no tienes idea de lo que está sucediendo», dijo el hombre que parecía ser el líder, su mirada penetrante dirigida a la madre de Valeria. «¿Vas a entregarla, o no solo tú, sino también ella sufrirá las consecuencias?» Esa amenaza colgaba como un peso en el aire. Pero la mujer tomó un paso hacia adelante. «Lo que no saben es que Valeria tiene algo en su sangre. Algo que ellos nunca podrán tener». La pausa en sus palabras resonó como un trueno. Todo se detuvo. «¿Qué?», Valeria gritó, incapaz de entender. «¿De qué estás hablando?» «Es por lo que me buscan. Hay más en ti de lo que crees». La madre dijo, su voz llena de urgencia. «Hay secretos que deben sobrevivir. Si ellos obtienen la información, todo está perdido». Y justo cuando las palabras pronunciadas en voz alta comenzaron a moldear la realidad de Valeria, un disparo sonó en el aire. El bullicio se detuvo, como si el tiempo se detuviera. Valeria se cubrió el rostro al escuchar el estampido. Un alarido desgarrador escapó de su madre, que cayó al suelo. El grito retumbó en su mente, un eco que le heló la sangre. «No». Valeria se lanzó hacia ella. La imagen de su madre en el suelo era una pesadilla fría. Las miradas se divertían entre el asombro y el horror. El hombre que había disparado se encontraba en pie, con el arma aún humeante en su mano. «Dije que no dejaría que se interpusieran», musitó con una frialdad que atenazó el corazón de Valeria. «Detente», gritó Sebastián, empujando a Valeria a un lado. Pero el caos había estallado nuevamente. Valeria miró alrededor, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada respiración. La sangre de su madre se deslizaba, y el pánico la abrumó. «No, no esto», murmuró, aún sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Las relaciones que conocía se fracturaban. Las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaban. Un nudo pesado se formó en su garganta, mientras intentaba entender quiénes eran realmente los que estaban a su alrededor. ¿Era su madre adoptiva parte de todo esto? ¿Qué había de verdad en las palabras de su madre biológica? La verdad surgía como un monstruo, sacando a la luz secretos que nunca imaginó. Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, Valeria sintió que el suelo se hundía. «¿Por qué, mamá? ¿Qué has estado ocultando? ¿Quiénes somos realmente?». Su voz parecía un susurro, pero en el ímpetu de la confusión, es todo lo que podía pensar, más devastador que aún no conocía. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué vendría a continuación?
¿Acaso su madre y ella eran el objetivo de algo que no podían controlar? A medida que las sombras se alzaban a su alrededor, Valeria se dio cuenta de que su vida, la vida que había conocido, ya no existía. Todo lo que había creído habría de desmoronarse en la oscuridad que se aproximaba. ¿Y si la verdad que estaba a punto de descubrir no solo la consumiría a ella, sino a todos los que amaba? Valeria sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre adoptiva, yerta en el suelo, la perseguía. Su corazón latía con fuerza, cada palpitación resonando en su pecho como un tambor de guerra. No, gritó mientras corría hacia ella, pero el eco de aquel disparo aún reverberaba en su mente. La habitación era un torbellino, los hombres de trajes oscuros empezaban a reaccionar. La mayoría de ellos se mostraba sorprendido, buscando al culpable, pero Valeria no podía centrarse en nada más que en el dolor de su madre. Mamá. No. Las lágrimas caían por sus mejillas, ardientes como fuego en su piel. Sebastián estaba a su lado, tirando de su brazo. Valeria, tenemos que salir de aquí. Su voz era urgente, pero Valeria no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, atrapada en su propia angustia. Se arrodilló junto a su madre. El rostro de la mujer era una mezcla de dolor y determinación. Su respiración era superficial, pero aún intentaba hablar. Valeria, murmulló, temblorosa, tienes que entender, no es lo que parece. La voz se le cortaba, y en sus ojos había una profundidad de miedo que Valeria nunca había visto. ¿Qué quieres decir? Estás herida, no hables. La desesperación la invadía. De pronto, la figura del extraño, el que había gritado que su madre adoptiva estaba involucrada, se acercó de nuevo rompiendo el impulso de Valeria. No dejes que te lleven, Valeria. Su rostro estaba más pálido que nunca, como si supiera algo que ella no. Tienes que escucharme, es la única forma de salvarla. ¿Salvarla de qué? Valeria se puso de pie, su cuerpo tembloroso. La ira burbujeaba dentro de ella. Dímelo ya. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. Los hombres de oscuro se dispersaron y uno de ellos, más corpulento, comenzó a acercarse, su mirada llena de determinación. Valeria, no tenemos tiempo para juegos. Tú eres la clave, y la verdad está dentro de ti. Dentro de mí. Esas palabras giraban en su cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad? Hablo de mi madre, demandó exasperada. La verdad sobre ti, gritó él. Extraño, y en ese momento, la luz del lugar se atenuó un poco, como si el universo intentara hacer lo mismo con ellos. Eres parte de una familia que jamás imaginaste. Tu madre biológica te ha protegido, y eso la ha llevado a huir. Hay algo que ella siempre quiso que supieras, algo que cambiará todo. Estaba a punto de preguntar qué era, pero una especie de conmoción recorrió la habitación. Un grito desgarrador resonó otra vez. ¡Mamá! Valeria se giró, horrorizada. En un abrir y cerrar de ojos, vio a su madre adoptiva intentar levantarse, su rostro enrojecido y lleno de terror. No. El hombre de traje que estaba más cerca la empujó de nuevo. Quédate donde estás. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido intenso llenó el aire, un sonido siniestro que pareció sacudir la misma estructura de la casa. Todos se miraban entre sí, confundidos y asustados. El extraño, entre tanto caos, gritó nuevamente. Hay que irse, esto no es seguro, alguien vendrá. ¿Qué quieres decir? ¿Quién intentará llevarnos? Valeria miró a su madre biológica, quien palidecía de nuevo. Hay alguien más, alguien que vendrá a buscarte, por eso te están buscando. La mujer se detuvo, buscando las palabras correctas, pero el drama se palpaba en el aire, como si el tiempo se apretara como un resorte. De repente, un estallido. La entrada principal fue destruida. Aquellos hombres, vestidos de oscuro, habían hecho su movimiento. Ruidos de pasos, de voces, llenaron todo. Agárrenla, no dejen que se escape. Valeria sigue mis instrucciones. La voz de su madre biológica sonó más fuerte que nunca, resonando como un eco, y en un instante,
todo tomó un rumbo inesperado. El extraño reveló un pequeño dispositivo de su bolsillo. Esto es un localizador, para que sepan dónde estás. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, él lo presionó. La energía recorrió el ambiente, llenándolo de luces intermitentes, brillando con fuerza. En un arranque de energía indescriptible, Valeria sintió que algo dentro de ella despertaba. Un torrente de recuerdos, imágenes y conexiones comenzaban a formarse. ¿Qué? No. Valeria se cubrió la cabeza con manos temblorosas. ¿Estaba perdiendo la razón? Una luz brillante iluminó el lugar, y en medio de ese caos, una figura apareció, envuelta en un aura de poder. Era un hombre que Valeria no había visto antes, pero su presencia transformó todo. Es hora de que sepas la verdad, Valeria. Tu destino está esperando. Los rostros en la sala se congelaron. Al mirar al extraño en la puerta, Valeria sintió que todo se distorsionaba. Era como si su vida, su historia, se estuvieran entrelazando de una manera que no podía comprender. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Por qué su madre biológica había dicho que había algo más grande en juego? La realidad la estrujaba, y entre la confusión del momento, Valeria supo que no tenía más remedio que descubrir la verdad, aquella que jamás había querido enfrentar. Pero, ¿sería capaz de resistir lo que vendría después? Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura de su madre biológica brillaba con fuerza, pero esa luz estaba a punto de apagarse. El hombre. Voz parecía tranquilo, y el caos que había invadido la habitación se suspendió por un instante, mientras todos contenían la respiración. La perspectiva de su vida se revolvía como un torbellino, y lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón. «¿Eres mi madre?», murmuró, buscando respuestas en los ojos oscuros de la mujer que estaba frente a ella. «Yo soy», la mujer comenzó, pero su voz se cortó, haciendo eco con el sonido de un tambor lejano. Los hombres de traje oscuro parecían estar esperándola. Era una batalla de silencios. La presión aumentaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. Sin aviso, un grito surgió de la multitud. «¡Miren!», alguien señaló hacia la puerta. Un grupo de hombres enfundados en camisetas negras se abalanzó, gritando y empujando a todo el mundo a su paso. Valeria sintió que el tiempo se aplastaba cuando uno de ellos, con una mirada rabiosa, fue hacia su madre biológica. «Aléjate de ella». Valeria gritó, y el instinto de proteger a su madre era más fuerte que el miedo. Pero el hombre no la escuchó. Un instante antes de que la contención estallara, algo increíble sucedió. Su madre, en un sorprendente despliegue de fuerza, empujó al atacante, haciéndolo rodar hacia atrás como si fuera un muñeco de trapo. «¿Qué hiciste?». Valeria, asombrada, la miró con los ojos como platos. La mujer había cometido un milagro. «Hay cosas que no sabes sobre nosotros», la mujer continuó, y en ese instante, un retumbo atronador llenó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como si la misma casa estuviera en estado de alarma. El extraño se aventuró hacia ella, con una urgencia palpable en su voz. «Tienes que volver, Valeria, tienes que». El sonido de un disparo, otro más, resonó sorprendiendo a todos y se desató el caos. Valeria tocó su pecho, tratando de mantener la calma, pero el momento la había dejado helada. Uno de los hombres de oscuro había caído. Una estela de sangre brillaba en su camisa. El horror llenó la habitación. Llovían gritos y los aturdidos milésimas navegaron en el aire. «¿Qué demonios?», Valeria gritó, con los ojos desorbitados. Todo lo que había creído saber se redujo a cenizas. Pero entonces, en un giro aterrador, su madre biológica giró bruscamente hacia Valeria. Su mirada se tornó intensa. «Valeria, eres más importante de lo que jamás imaginaste. Tienes que recordar, no todo es un accidente. La conexión que tenemos puede ser la única forma de salvar a mi hija, a tu hermana». «¿Qué? ¿Cómo que mi hermana?». Valeria se sintió desvanecer. ¿Había alguien más? ¿Una hermana que no conocía? Mientras los hombres comenzaban a dispersarse, buscando protegerse entre el caos, su madre se acercó más. «Hay gente que quiere a tus padres. Tienen algo que pertenece a nuestra familia. La sangre de tu madre,
Su voz se rindió ante una oleada de desesperación. Todo alrededor se giraba sobre una espiral de verdades por descubrir. Mientras tantos secretos abrían nuevas puertas, un rayo iluminó toda la habitación. La figura que había emergido antes, el que parecía tener el control de la situación, también estaba involucrado. Se han llevado a Tu hermana, gritó el extraño. Debes actuar rápido, Valeria. Si ellos la encuentran antes que nosotros. Su voz se apagó. La preocupación reflejada en su mirada era devastadora. Valeria miró a su madre. Su corazón se aceleró. La revelación retumbaba como un tambor en sus oídos. No había solo un pasado oculto. También había un futuro completamente distinto. Era realmente posible que tuviera una hermana en peligro. ¿Qué pasaría si todo esto era parte de un laberinto oscuro y la verdad pudiera destruir lo que quedaba de su familia? Antes de que pudiera hacer una pregunta, el grupo de hombres en trajes oscuros se desvaneció y la habitación se quedó helada. La noticia era turbia, llena de revelaciones. ¿Y si todo lo que había creído era un simple telón de fondo? El caos se transformaba en su nuevo hogar. La verdad era un monstruo, y Valeria, con su madre a su lado, estaba a punto de entrar a su cueva. Necesitamos encontrarla antes que ellos, dijo su madre, sujetando su mano con fuerza. No podemos perder más tiempo. La incertidumbre se tornaba aterradora, como un eco en su mente. Valeria sintió una punzada de dolor y esperanza. ¿Serían capaces de hacerlo? ¿Podían enfrentarse a ese monstruo que se acercaba a su familia? Mientras el reloj corría en su contra, Valeria sintió que su destino dependía de esa conexión reveladora. Estaba a la orilla de un secreto que prometía cambiarlo todo. ¿Estás lista, Valeria?, le preguntó su madre, y la pregunta reverberó en su pecho. ¿Realmente estaba lista para lo que estaba por venir? No. Lo sabía, pero una cosa era segura. Necesitaba descubrir la verdad, y esta vez no había vuelta atrás. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura de su madre biológica brillaba con fuerza, pero esa luz estaba a punto de apagarse. El hombre que había irrumpido en su vida, el extraño que había gritado con desesperación, parecía perdido entre tanta confusión. El caos no había hecho más que intensificarse. ¿Qué quieres decir con que hay algo más grande en juego?, Valeria preguntó, la angustia retumbando en su voz. Tu madre necesita que sepas la verdad. Si no actúas ahora, podrías perder a tu hermana, y también a ella. La revelación pendía en el aire, una bomba lista a estallar. ¿Hermana? ¿Qué hermana? ¿Qué demonios está pasando?, gritó Valeria. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. Sebastián tomó su mano, pero el miedo le recorría el cuerpo. Valeria. La voz de su madre biológica resonó con un tono de urgencia. No tenemos tiempo, ellos vendrán por ti. Entonces todo sucedió tan rápido. Una sombra se deslizó entre la multitud, y de repente, el hombre que había disparado antes reapareció. Su mirada era fría como el acero, y en su mano brillaba un arma. Nadie se mueve, ordenó, y la sala se congeló. El grito ensordecedor de Valeria, al ver a su madre caer al suelo, hizo que su mundo se desmoronara de nuevo. Mamá. Ellas habían compartido un instante, un momento de conexión que ahora parecía un sueño roto. Esto no debería haber sucedido, dijo el hombre, con una voz impregnada de rabia. No debería haberte encontrado, Valeria. En un instante, de su madre biológica brotaron palabras como balas. Valeria, escucha. La organización por la que te buscan no son solo unos criminales comunes. Quieren el secreto que llevas dentro. ¿Qué secreto? ¿Qué hay dentro de mí? Una oleada de confusión y desesperación la inundó. Las conexiones y la verdad la abrumaban. Su madre biológica se esfuerza por levantarse, pero la sangre la traicionaba. Tienes que recordar, Valeria, la sangre de tu madre biológica te ha hecho única. No eres solo un peón en este juego. De repente, la puerta se abrió de par en par, y de la oscuridad emergieron más hombres de negro, armados y dispuestos a tomar control. Valeria sentía que su corazón se paraba. ¡No!, gritó, pero el terror ya se había apoderado de todos. Los hombres avanzaron, y el caos estalló de nuevo. Gritos, empujones, cuerpos en movimiento.
Fue un verdadero descontrol. «Toma, Valeria», alguien gritó mientras la multitud se dispersaba. Valeria se sintió atrapada, luchando por encontrar una salida. Pero cuando el hombre que la había amenazado dirigió su mirada a su madre, el aire se volvió pesado. Una sensación fría recorrió su espalda. La conexión de la que hablas. Tú no deberías haberla tenido. ¿Qué dices? La angustia la invadió, y con un movimiento rápido, se colocó frente a su madre. Pero así fue como todo se tornó negro. Un fogonazo blanco. «No», Valeria gritó mientras caía. Justo en ese momento, una explosión resonó afuera. Las luces parpadearon, el suelo tembló. Y luego, un silencio ensordecedor llenó el aire. Todos se congelaron, mirándose unos a otros en un estado de shock. Cuando el polvo se asentó, una figura emergió de la humareda. Era un hombre alto, desconocido, pero la intensidad en sus ojos era familiar. La presión en el pecho de Valeria aumentó. «He venido a buscarte», dijo el hombre, y su voz era como un eco sordos. «Soy tu padre». Las palabras eran un torrente que la arrolló, llevándola a un abismo del que no sabía si podría salir. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «Sé que tienes muchas preguntas. Este es el momento que ha llegado, Valeria. La vida que conoces, todo lo que creíste que era real, cambiará para siempre». La verdad pendía en el aire, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La sala estaba en tensión. Las miradas se alternaban entre sorpresa y desdén. «Tu madre biológica no es la única que tiene secretos». Esa revelación la impactó como un rayo. Si su madre adoptiva y su madre biológica escondían verdades, entonces, ¿quién era realmente ella? ¿Qué secretos la rodeaban? ¿Era realmente la clave de algo más grande? Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies nuevamente. El misterio se intensificaba, dejando un rastro de preguntas que eran tan pesadas como el aire en la sala. Un silencio tenso envolvió la habitación. ¿Estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir? Su corazón latía ferozmente, y la confusión y el pánico transformaron su mundo. La verdad estaba allí, desgarradora, y Valeria se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir su camino. Pero, ¿sería capaz de soportar el peso de esas revelaciones? ¿Podría enfrentar su destino al lado de un padre al que nunca había conocido? La oscuridad acechaba, y el caos estaba por desatarse de nuevo. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura de su madre biológica brillaba con una intensidad abrumadora, pero el caos que la rodeaba era abrumador. «Soy tu padre», resonó la voz del extraño. Valeria estaba a punto de cuestionar su cordura. ¿Era posible que su vida estuviera tan llena de secretos? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su voz temblaba, el pánico se apoderaba de ella. Justo cuando la tensión aumentaba, un grito desgarrador llenó la sala. Todos se congelaron. El sonido reverberó, cortando el aire como un cuchillo. Del umbral apareció su hermano Andrés, pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados. «Valeria, tienes que salir de aquí, ahora». Su desesperación era palpable. «¿Qué pasa, Andrés?» Valeria no entendía. Todo parecía un mal sueño. «La organización, se enteraron de tu padre, ya vienen a buscarte», decía mientras apuntaba hacia la puerta, sudor corriendo por su frente. Antes de que lo entendiera completamente, otro grupo de hombres, todavía más amenazas en el ambiente, irrumpieron. Valeria sintió su corazón saltar. «Valeria, escóndete», gritó Sebastián, dándole un empujón. El familiar estallido de disparos resonó, y la sala se convirtió en un caos total. Gritos mezclados con el estruendo de las balas llenaron sus oídos. La adrenalina la empujó a moverse. Sin pensar, agarró la mano de su madre biológica. «Vámonos». Pero su madre estaba inmóvil, mirando hacia un lado con el rostro pálido. «No, Valeria, no puedes, no debes salir», murmuró con un temblor en la voz. Fue entonces que Valeria sintió como si todo se estuviera desvaneciendo. «¿Por qué? Lo necesitas, tenemos que salir». Su voz era un grito ahogado entre la confusión. «No puedo, ellos saben que estamos aquí», su madre dijo, mientras sus ojos miraban a la nada, aterrados. El frío de la revelación la golpeó como un puño. ¿Qué podía ser tan grave?
Andrés empujó a Valeria hacia la salida, su voz lleno de pánico. «¡Vámonos ya!». En un instante, los hombres de oscuro comenzaron a avanzar. Cada sonido de su aproximación parecía resonar en el pecho de Valeria. Las luces parpadeaban, y el miedo llenaba el aire. Entonces el hombre que se autodenominaba su padre dio un paso adelante. «Detengan todo». Su voz resonó, llenando el espacio. Uno de los hombres que había irrumpido levantó su arma. «No te moverás. Es nuestra oportunidad». La tensión en la sala se cortaba con un cuchillo. Todos contenían el aliento, esperando el siguiente movimiento. «No lo entienden». El extraño susurró, extendiendo sus manos de manera defensiva. «Valeria, tú eres el único eslabón». Sin embargo, justo cuando todo parecía estar al borde de explotar, un sonido ensordecedor retumbó. La habitación vibró, y para sorpresa de todos, el techo empezó a ceder. Trozos de madera y yeso comenzaron a caer. «¡Cubrirse!», gritó Sebastián, mientras empujaba a Valeria detrás de él. Una sombra se movió veloz, fuera de su campo de visión. La imagen de un helicóptero era visible a través de la ventana. Alguien estaba aquí para ayudar, o tal vez para atrapar. En medio del caos, Valeria sentía que el rugido de su corazón resolvía la confusión. Su vida, su familia, todo estaba en peligro. «Sé fuerte, Valeria, sal de aquí», le gritó su madre. Alrededor todo crepitaba, el suelo temblaba, pero a lo lejos el ruido de pasos los rodeaba. Los hombres avanzaban con una confianza alarmante. Valeria miró a su madre. «Por favor, déjame luchar. Eres más fuerte de lo que piensas. Pero hay algo que debes saber». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él no es tu padre. No es mi marido. Él es parte del problema. Es el líder de la organización». El furor en el pecho de Valeria se sentía desgarrador. Todo lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué? Dímelo ya». La verdad fue como un balde de agua fría. En segundos, los hombres armados se acercaron, y Andrés comenzó a jalarla. «No puedes confiar en él, Valeria. Te han mentido». Su voz estaba llena de desesperación. La revelación fue implacable. Las palabras se entrelazaron, y en la confusión, la imagen del extraño, el hombre que decía ser su padre, comenzó a desvanecerse. ¿Acaso había algo más grande que la simple verdad familiar? Valeria sintió un frío recorrer su espalda. Un misterio profundo se extendía por delante de ella. Y en ese instante, cuando el peligro parecía ser inminente, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. Era su hermana, con una mirada de determinación y miedo. «Valeria, necesitas correr», gritaron los dos al unísono, y la escena estalló en otro caos. Valeria sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que decidir: seguir adelante, buscar a su hermana y descubrir la verdad, o arriesgarlo todo en un mundo lleno de mentiras. La historia de su vida estaba cambiando en un instante, y la oscuridad acechaba con secretos aún más profundos. Valeria sintió cómo el frío la abrazaba mientras el caos se desataba a su alrededor. Con cada segundo, el peligro se hacía más palpable. La figura de su hermana, aún cubierta de polvo, y con el rostro lleno de miedo, la miró a los ojos y le gritó: «Valeria, hay que salir ya». «¿Tú también?». El corazón de Valeria latía con furia. Era como si el destino hubiera decidido jugar con todas las piezas de su vida de una vez. Un grito desgarrador resonó en la sala. Su madre biológica se había desplomado, la angustia escapando de su cuerpo en forma de un lamento que cruzó la atmósfera tensa. «Esto es nuestra oportunidad, Valeria. Vámonos», insistió Andrés, jalándola para que siguiera. Pero un pavor helado la mantenía atada a la escena, su mente luchando por asimilar la verdad. «No, tengo que ayudarla», gritó, mirando a su madre biológica mientras los hombres armados avanzaban. El hombre que decía ser su padre la retuvo, buscando su mirada perdida. «¿Por qué no podemos simplemente salir de aquí?», cuestionó Valeria, angustiada. El eco de los disparos resonaba en sus oídos. «¿Podemos permitir que te lleven?». La realidad era que su madre estaba herida y el caos punzaba su pecho con cada segundo. De repente,
El hombre que anteriormente había hecho una declaración solo los llenó de tensión. Tú eres una parte esencial de todo esto. No puedes irte sin conocer tu verdadero legado. Tu legado te arruinará. El grito de su madre biológica resonó mientras una oleada de dolor la invadía. De pronto, los hombres oscuros eran una amenaza concreta, y la defensa de su madre era un intento desesperado por proteger algo más grande que ellas. Valeria vio el caos como una burbuja de alta tensión, y cada paso que daba hacia adelante resonaba como un tambor, mientras la distancia hacia la salida se hacía insalvable. No podemos quedarnos aquí, vamos. Y entonces, en un inesperado giro, un grupo de personas irrumpió a su lado, justo cuando Valeria estaba a punto de seguir a su madre. Era un equipo de aliados, forjados en la oscuridad, que habían venido a buscar la verdad que Valeria necesitaba, el hilo de esperanza que parecía desvanecerse. Valeria, gritó uno de ellos, mientras bloqueaban a los hombres oscuros. Ella tiene que saber lo que significa ser parte de esto. Esa voz, familiar y fuerte, resonó en su mente como un susurro de esperanza en medio del desastre. Las emociones se arremolinaban en el aire, y en un instante, la decisión que Valeria necesitaba tomar se volvió clara. No podía quedarse atrapada en el juego de mentiras. Su vida realmente estaba en juego. En ese lado, su madre biológica levantó la mirada, sus ojos reflejando un destello de esperanza. Tú eres la clave. No permitas que el miedo te lleve. Aún hay tiempo para actuar y salvar a tu hermana. La determinación brotó en el corazón de Valeria. No solo su madre biológica corría peligro, sino también el futuro que aún no había construido. Con un último vistazo, decidió avanzar hacia el grupo de aliados. El sonido de balas resonaba, pero la adrenalina superaba al miedo. «Vamos», gritó Andrés, mientras comenzaban a formar un camino hacia la salida. Valeria se aferró a la esperanza, dejando atrás la vivienda, dejando atrás todos los secretos que habían arrojado nube de incertidumbre sobre su vida. Al salir, el viento fresco alivió su piel. La lucha que se avecinaba era inevitable, pero Valeria no estaba sola. El dolor de la verdad estaba al acecho, pero en su corazón palpitaba un nuevo brillo. Aquel legado que tanto la asustaba también ofrecía la promesa de un futuro donde podría tomar su propio rumbo, uno que iba más allá de los secretos y mentiras. Mientras todos corrían hacia la seguridad, el rugido de un motor se acercaba. Valeria miró hacia atrás, viendo cómo un nuevo conjunto de sombras se adentraba en la casa. Sabía que tenía que regresar, pero ya no estaba dispuesta a ser una víctima de su historia. Mientras se alejaban, la certeza creció en su pecho. Había encontrado en su viaje más que un simple final. Un nuevo comienzo emergería en el horizonte, con cada paso que daban hacia la vida y la verdad, más cerca de descubrir el significado completo de su identidad. Así el mundo seguía girando y Valeria sonrió, su corazón palpitando con fuerza. La historia que había empezado como una pesadilla se transformó lentamente en la promesa de un mañana esperanzador. Y tú, debes suscribirte ahora al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión que no te esperabas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Es tu momento.